Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal al cantante Charlie Puth con su canción Home, esta vez en feat con la cantante japonesa Hikaru Utada, que la conocemos por haber hecho la canción Jane Doe junto a Kenshi Yonezu para Chainsaw Man. Si no viste ese video de análisis te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, así que vamos a ver con qué nos encontramos. A Charlie Puth lo conozco de haber escuchado por ahí, pero nunca hicimos un análisis en particular de su música y de él como cantante dentro del canal, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Tenemos un comienzo bien noventoso. Escuchá ese teclado electrónico. Bien, un teclado muy noventas y la batería también. Una suerte de boom bap ahí, pero muy bien comprimido. Se escucha todo muy claro, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Y la intro fue percusiva y Chan. Arranca la música en do menor para que comience a cantar Charlie Puth. Así que avancemos. Te recomiendo desde ya que utilices auriculares porque están pasando cosas muy interesantes, como algunos pequeños delays, sobre todo del costado izquierdo cuando termina una frase y sigue resonando en nuestros oídos. Respecto a la armonía, do menor, sol menor, para pim primero do menor, sol menor, quinto menor, la bemol mayor y fa menor. Primero, quinto, sexto, cuarto. Estamos básicamente en do menor natural o do eólico, si querés pensarlo en términos modales, que viene muy bien para una canción de estas características que parece ser bastante melancólica de alguna forma. Muy bueno, y escuchá la condensación tremenda que tiene el bajo electro. ¡Pum! Ahí, muy claro todo. Si no lo hiciste todavía, otra vez ponete auriculares porque desde el teléfono celular probablemente se pierdan muchas frecuencias y no puedas disfrutar como corresponde de esta ya maravillosa canción. Es muy tranqui, fíjate que Charlie está cantando muy tranquilamente, no se está forzando, es una canción más íntima y la música acompaña muy bien toda esa sensación. Y además fíjate que el piano que escuchamos de fondo tiene esa característica tan entre lo onírico y lo melancólico que hace muy particular a la pieza que estamos escuchando también, que no sería lo mismo que hubieran puesto un piano como el que estoy tocando, sino que es el sonido también el que colabora con crear esa atmósfera sonora. Fíjate, esto claramente es el estribillo, cómo se agranda el estribillo, aparecen los coros, escuchamos cómo se amplía el espectro sonoro y pasamos, como decía, al estribillo. Antes habíamos escuchado el precoro o preestribillo que hace dos acordes nada más, si bemol mayor, la bemol. Esta es una muy buena tonalidad para crear una canción de estas características, así que si a vos te interesa la producción musical, el modo eólico viene muy bien para darle esta oscuridad melancólica con esta clase de instrumentos también. Hikaru. Maravilloso, Hikaru entra cantando en japonés y fíjate que se escucha su voz suave, delicada. Yo conocí a esta cantante gracias a la canción Jane Doe, que me partió la cabeza, tiene una voz bellísima, la canción está buenísima, así que si no viste ese análisis te invito a verlo por acá arriba o debajo en la descripción. Salimos del estribillo que retoma otra vez el do menor, pero cambia el orden de los acordes para darle otra sensación más melancólica incluso. Es muy interesante como con una tonalidad tan usual, pero que no es usual usarla en do menor. Hubiera sido más usual usar la eólico o mi eólico, que son escalas más dadas para esto, pero creo que fue compuesta desde el piano y por eso es muy dado en el piano utilizar escalas con bemoles y eso es muy interesante, así que continuemos. Buenas cuartas. Lo interesante de esta música es que suena melancólica por lo que estoy interpretando del mensaje. Están hablando de que cuando estaban juntos eso era un hogar y ahora que están los dos aislados ha dejado de ser un hogar, no sigue siendo así de acogedor y cálido como era en ese momento. Pero a la vez que suena melancólica la música, también la fluidez y el groove, sobre todo que tiene la percusión de fondo, hace que sea como muy llevadero. Es como una forma muy amena de transmitir un mensaje que en términos líricos es mucho más denso, más pesado y hasta triste. Con lo cual, fíjate cómo se pueden mezclar cosas que parecen contradictorias, que se encuentran en lugares opuestos, como una clase
de progresión de acordes o una escala, la percusión por el otro lado y las voces de ellos que están muy relajadas. Y sobre todo cuando apareció la voz de Hikaru ahí, duplicándose a sí misma, haciendo esas cuartas tan interesantes, bellísimo todo. Un detalle divino. Y hermosa combinación de sus dos voces ahí a distancia, la voz de Charlie más grave, la voz de Hikaru más aguda, que combinan muy bien. Oh, Don't You Know. La misma progresión que habíamos visto antes en la estrofa y hace que todo sea maravillosamente bien. Maravillosamente bueno. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en la descripción, ya sea tanto de Charlie Puth como de Hikaru Utada, porque los dos son buenísimos. Y los teclados que tiene Charlie ahí, uno mejor que el otro. Fíjate que Hikaru en un momento estaba con un teclado rojo, con un Nord Wave, creo que es el sintetizador de Nord, también muy bueno. Fíjate que las dos voces de ellos, cuando se les quita lo que hay de fondo, como telón de fondo en la música, en particular la voz de Hikaru suena como más radial, como si estuviera hablando a través de un teléfono, como si las frecuencias de sus voces, al encontrarse nuevamente, quisieran acercarse, comunicarse y sin embargo están distanciados porque no están ocupando ninguno de los dos el mismo espacio físico independientemente de que estén transitando la misma casa. Eso es una locura. Fíjate cómo desde la producción musical también se puede jugar subnarrativamente con el mensaje de la canción. Y fíjate qué interesante esta suerte de build-up que están haciendo cerca del final de la canción. Entiendo que vamos a ir al último estribillo porque la onda de audio se agiganta. Cómo quitaron elementos y fueron incorporándolos de a poco, y además aparece esto que antes no habíamos notado tan nítidamente, ese sintetizador de fondo que funciona como una suerte de pad sintético medio onírico y revoltoso que forma como una nebulosa, como si fuera una nube, me imagino, por detrás, y las voces de ellos muy claramente apareciendo de a poco para desembocar en el estribillo, al cual seguramente iremos en un momento más. El piano. Hermoso, me gusta muchísimo esta canción, nunca lo había escuchado tan atentamente a Charlie Puth. No sé si él es el productor también de la canción. Si tenés información al respecto, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios, y ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis reacción sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además esos videos análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Continuamos escuchando Home. La combinación de sus voces es espectacular y, dicho sea de paso, tremenda casa. Me gusta mucho que estén utilizando una escala tan naturalmente oscura también, porque uno puede utilizar una escala menor, pero dentro de el amplio rango de las escalas menores hay algunas que tienen un poquito más de brillo sonoro, otras suenan un poquito más oscuras. Do menor, muy cerca de Fa menor también, suenan mucho más oscuras que otras escalas menores. De hecho, las escalas con bemoles tienden a sonar más oscuras. Es una cuestión que tiene que ver con las frecuencias y con la superposición de las mismas y cómo al sumarse generan determinados resultados. No nos vamos a detener en eso, sino que vamos a ver cómo termina esta maravillosa canción que de repente se cae la onda de audio. Ahí está el sinte y unas cuerdas bellísimas. Y ahí pareciera que a la voz de Charlie le hubieran puesto como un flanger, un efecto, viste, que suena cuando hace los muy metálico incluso, que era el mismo efecto que habíamos escuchado antes cuando cantaban los dos juntos y daba esta sensación de que estuvieran cantando o hablando a través de un teléfono, que resulta muy interesante. La canción Home finaliza de la siguiente manera. Fíjate cómo esa progresión de cuerdas, que esto no apareció en ningún otro lado. Claramente estamos ante la presencia de una coda agregativa, porque lo que hace esta coda, que es la parte final de la canción, que puede o no agregar información adicional, en este caso agrega información adicional, porque agrega ese final con las cuerdas. Fíjate, do menor, por lo que estoy escuchando, si bemol mayor, mi bemol mayor, que no había aparecido antes, do mayor, para ir al fa menor.
Si hubieran puesto esto en la introducción no hubiera funcionado de la misma manera porque fíjate que no tiene el mismo efecto. Y a ver si termina en do menor la canción o se queda flotando por el aire. Ahí, suspensiva, sin ningún tipo de resolución fuerte porque es algo que queda boyando en el aire como muy melancólicamente. Me ha gustado mucho escuchar y analizar por primera vez a Charlie Puth en el canal, feat. Hikaru Utada. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.